Yo soy el profesor Francisco Rodríguez, docente del Centro de Estudios Superiores Felipe Villanueva. En este video abordaremos la presentación de la unidad 1 de la materia electrónica del tercer cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Comenzamos. El Centro de Estudios Superiores Felipe Villanueva les da la bienvenida a su módulo Electrónica. Comenzamos. Dentro de la materia electrónica, en este video abordaremos la unidad 1, donde tenemos el tema de introducción y conceptos fundamentales. Veremos definiciones necesarias para la comprensión de la electrónica. Ok, concepto de electrónica. Podemos encontrar muchos conceptos de electrónica si buscamos en libros, en internet, en enciclopedias o cualquier fuente de información. Pero básicamente el concepto que podemos resumir de todos ellos es que la electrónica es una rama de la física encargada del estudio y el empleo del flujo de electrones. Para poder seguir hablando de electrónica, es indispensable conocer la electricidad. ¿Qué es la electricidad? ¿Se lo han preguntado? Dentro de los diferentes conceptos que podemos encontrar, está el que dice: la electricidad es un fenómeno físico que se genera en la naturaleza gracias a la existencia e intercambio de cargas eléctricas. La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. Ok, pues la electricidad es una energía que hoy en día tenemos en todos lados. La tenemos en la casa, en la cocina, en el baño, y la utilizamos para muchas cosas, para hacer funcionar televisiones, computadoras, para iluminar cuartos o exteriores. La electricidad es una energía producida por el flujo de electrones a través de un conductor. Recordemos que los átomos están formados por neutrones, protones y electrones. Dentro de estos átomos, las partículas llamadas electrones se pueden desprender y fluir a través de un conductor. El estudio de la electricidad ha llevado muchos años. La primera interacción del ser humano con la electricidad fue en el cielo, con la caída de los rayos y con los truenos. El ser humano primitivo no entendía qué era la electricidad, qué eran los rayos, por qué hacían ruido, de qué estaban hechos, de dónde provenían. Lo único que conocía de ellos es que eran peligrosos, que podían partir un árbol a la mitad o que podían quemar a seres vivos. Con el paso del tiempo y la evolución del conocimiento del ser humano, llegamos al año 600 a.C. En Grecia, el filósofo griego Tales de Mileto es el primero en notar y en registrar fenómenos relacionados con la electricidad. Él se dio cuenta que al frotar una barra de ámbar, esta adquiría la capacidad de atraer partículas muy pequeñas. Incluso de la palabra griega ámbar, que era electrum, se deriva la palabra electricidad. El primer científico en ocupar el término electricidad fue el británico William Wilbur, el cual escribió un libro en el cual se destacaba por primera vez el término electricidad y dio los fundamentos del magnetismo. Tiempo después, un científico alemán creó una máquina que constaba de una esfera de azufre que era girada por una manivela y que por medio de fricción generaba cargas
eléctricas. Aquí tenemos un ejemplo de la máquina de Otto von Guericke, primer máquina creada por el hombre que generaba electricidad por medio de frotamiento. Es muy importante poner atención entre las dos bolas de cobre, ya que la chispa es muy pequeña. Ahora vamos a hacer un sencillo experimento de electricidad estática. Para ello solo requerimos un globo y un poco de papel picado. Primeramente vamos a inflar el globo. Después vamos a frotarlo con nuestro cabello y lo acercaremos a los pedazos de papel. Como podemos ver en la imagen, el papel se pegará al globo por el efecto de la electricidad estática. Estos fueron ejemplos de electricidad estática. La electricidad dinámica es cuando hacemos que estos electrones tomen un flujo a través de un conductor. A esto llamaremos electricidad dinámica. Cuando los electrones toman un flujo a través de un conductor, surge algo conocido como corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un material conductor. Ahora veremos los dos tipos de corriente eléctrica. Corriente eléctrica directa y corriente eléctrica alterna. Dentro de un material conductor, la electricidad puede tomar dos sentidos e incluso alternar entre dos sentidos, de lo cual se puede distinguir dos tipos de corriente. Corriente directa, que tiene un solo sentido y sus siglas son DC. Este tipo de corriente lo podemos encontrar en baterías y dínamos. El segundo tipo de corriente es corriente alterna. Este fluctúa en dos sentidos y sus siglas son AC. Las instalaciones domésticas e industriales son de tipo alterna. Siguiendo con nuestras definiciones fundamentales, vamos ahora con carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad que tienen los materiales para absorber o para ceder electrones. Esta está determinada por las características físicas de cada material. Si un material tiene un déficit de electrones, está cargado positivamente. Si un material tiene un excedente de electrones, este puede cederlos y estará cargado de manera negativa. Otro término que necesitamos conocer para poder trabajar electrónicamente es potencial eléctrico o voltaje. La definición formal de este término es: el voltaje es una magnitud física con la cual podemos cuantificar la diferencia de potencial eléctrico a la tensión eléctrica entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para mover entre dos posiciones determinadas. Bueno, esta es la definición formal de potencial eléctrico, pero la podemos entender de una manera más sencilla si vemos la ilustración en la parte de abajo, donde nos muestra que los electrones en un conductor requieren una fuerza para poder ser movidos durante el material. A esta fuerza se le conoce como voltaje. Para poder trabajar con diferentes dispositivos electrónicos, es necesario conocer las propiedades físicas y químicas de algunos materiales que interactúan con la electricidad. Estos son los materiales de los cuales están compuestos algunos dispositivos electrónicos.
Primeramente tenemos el conductor. Los conductores son materiales que ofrecen poca o nula resistencia al flujo de cargas eléctricas. Ejemplos de estos materiales son metales como el aluminio, el cobre, el oro, la plata y otros elementos como el grafeno. Estos materiales tienen una estructura que permite el flujo de electrones a través de ellos. Otro material son los aislantes. Los aislantes son materiales donde los electrones no pueden circular libremente. A diferencia de los conductores, los aislantes bloquean completamente el flujo de los electrones y se usan para cortar circuitos o flujos eléctricos. Ejemplos de ellos son el cristal, la madera, la cerámica, el plástico, entre muchos otros. Material tipo resistencia. Estos son materiales que controlan el flujo de corriente eléctrica. Podemos entender que es un término medio entre un conductor y un aislante, ya que la resistencia no permite libremente el flujo de electrones, pero tampoco la bloquea en su totalidad. Digamos que es como una llave que moderará la salida de electricidad de un conductor. Y tenemos también los semiconductores. Los semiconductores son materiales que pueden ser aislantes y conductores dependiendo de diversos factores. El proceso para que un semiconductor pueda ser aislante o pueda ser conductor se le llama doping. Este proceso consiste en agregar otros elementos al semiconductor, los cuales lo hacen que tenga un excedente de electrones para que pueda fluir a través de él la electricidad, o un déficit de electrones, el cual hará que se convierta en un material aislante. Muy bien, ya conocemos algunos términos que nos ayudarán a aprender electrónica. Un término necesario también para ello es circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es una interconexión de componentes eléctricos que transportan e interactúan con corriente eléctrica a través de por lo menos una trayectoria cerrada. El ejemplo más básico de un circuito eléctrico lo tenemos en la imagen. Es un circuito alimentado por una batería que tiene una polaridad que viaja a través de un conductor hacia una bombilla y hacia un interruptor. Como el concepto no lo menciona, son elementos eléctricos y se está utilizando una trayectoria cerrada. Esto es el ejemplo más básico de circuito eléctrico. Dentro de un circuito eléctrico existen fundamentos básicos que debemos comprender. Para ello tenemos la ley de Ohm. Esta ley fue postulada por el científico, físico y matemático alemán Georg Simon Ohm y se usa para determinar la relación entre voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Pues podemos ver una analogía de esta relación en la imagen de la diapositiva. Como habíamos mencionado, en potencial eléctrico, el voltaje es la fuerza con la cual son empujados los electrones a través de un conductor. La corriente es la cantidad de electrones que circulan por ese conductor y la cual recibe como unidad de medida ampere.
Como vimos hace un momento, las resistencias son materiales que no permiten el libre flujo de los electrones a través de un material. En la imagen podemos ver que la resistencia es el muñequito de color rojo y está evitando que los electrones pasen libremente a pesar de que el voltaje los empuja. La unidad de medición de la resistencia es el ohm. Ahora vamos a ver cuáles son las fórmulas para calcular todos estos elementos de un circuito eléctrico. Dentro de un circuito eléctrico, para poder calcular todos estos elementos mencionados en la ley de Ohm, tenemos tres fórmulas y generalmente se distribuyen en una pirámide para que sea más fácil de recordar estas tres fórmulas. Manejando con la letra V el voltaje, el cual su unidad son los voltios, y con la I mayúscula la corriente, que su unidad son los amperios, y la resistencia, que su unidad son los ohmios, en honor a Georg Simon Ohm. Utilizando esta pirámide podemos recordar cómo son las fórmulas para calcular cada una de estas unidades. En la primera pirámide nos muestra que para calcular el voltaje tenemos que multiplicar la corriente por la resistencia. En la segunda pirámide, marcado en color rojo, tenemos la corriente, que para calcularlo tendremos que dividir voltaje entre resistencia. Y por último, para calcular la resistencia de un circuito, tendremos que dividir voltaje entre corriente. Y de esta forma será muy fácil recordar las tres fórmulas de la ley de Ohm. Tenemos un circuito alimentado por una fuente de 9 volts y tenemos una resistencia de 5 ohms y deseamos saber la corriente que circula por él. Recordando nuestra pirámide, podemos deducir que para obtener la corriente, la cual es expresada con la I mayúscula, tenemos que hacer la operación de dividir el voltaje entre la resistencia. Ya con nuestra fórmula, simplemente sustituiremos V por 9 y R por 5 ohmios para obtener la corriente, la cual será su unidad amperio. Hacemos la división y obtenemos que la corriente que circula por nuestro circuito es de 1.8 amperios. Ahora tenemos un circuito donde la incógnita es saber la resistencia que hay en él. Tenemos una fuente de 12 volts y por el circuito corre una corriente de 2.1 amperios. Recurriendo a nuestra pirámide, podemos deducir la fórmula, que sería igual resistencia igual a voltaje sobre corriente. El siguiente paso es sustituir el valor de V y el valor de I para poder hacer la operación, y dividiremos 12 volts entre 2.1 amperios para obtener el resultado, que en este caso es
5.7 ohms, el valor de nuestra resistencia. Ahora, en el último de los ejemplos, vamos a ver un circuito donde la incógnita es el voltaje. Tenemos una corriente que circula por él de 3.2 amperios y una resistencia de 10 ohms. Recurrimos a nuestra pirámide para obtener la fórmula del voltaje y deducimos que voltaje es igual a corriente por la resistencia. Procedemos a sustituir los valores de corriente y de resistencia por 3.2 amperios por 10 ohms. Hacemos la multiplicación y obtenemos que el voltaje que alimenta nuestro circuito es de 32 voltios de corriente directa. Esos fueron los métodos manuales para calcular cada uno de los elementos de la ley de Ohm. Pero haciendo uso de la tecnología y de herramientas en línea, les presento una calculadora que nos ayuda a calcular tanto las resistencias, el voltaje, el amperaje de la ley de Ohm en una página, y su funcionamiento es muy sencillo. Les dejaré el enlace de esta calculadora en la descripción del video para que puedan hacer uso de él. Ok, aquí tenemos las unidades que podemos introducir y las cuales nos darán el resultado posteriormente. Podemos hacer los ejemplos que hicimos a mano. En el primer ejemplo teníamos un voltaje de 9 volts y una resistencia de 5 ohms. Presionando el botón con el signo igual nos dará el resultado. Aquí está el resultado. Podemos verificar que es exactamente el que obtuvimos en el ejercicio a mano, 1.8 amperios. Ok, ahora vamos a realizar el ejercicio número 2, limpiando la pantalla con el botón Clear. En el segundo ejercicio teníamos un voltaje de 12 y teníamos una una corriente de 2.1 amperios y deseábamos obtener el valor de la resistencia. Presionamos el botón igual y obtenemos un valor de 5.1 ohms en la resistencia, que es efectivamente igual al que obtuvimos en nuestro ejercicio 2. Ahora vamos a elaborar el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3, nuestra incógnita era el voltaje y teníamos una resistencia de 10 ohms y una corriente de 3.2 amperes. Obtenemos el resultado que es 32 volts. Ahora podemos verificar que nuestras operaciones estuvieron bien. Recuerden, dejaré el link de la calculadora en los comentarios del video. Pues eso es todo en nuestro primer video de la materia de electrónica. Espero que las temáticas tratadas en él hayan sido claras y no dejen dudas. Recuerden, este video es solo como apoyo de los contenidos y actividades que tenemos en la plataforma.
Antes de despedirme, me gustaría dejarles un cuestionario de reforzamiento para recordar algunos temas que vimos en el video. Sin más por el momento, me despido esperando su asistencia en nuestro siguiente video. Me despido, el profesor Francisco Rodríguez, docente del Centro de Estudios Superiores Felipe Villanueva. Gracias por su atención.